¿Qué te une más a los demás? ¿Las redes sociales que te aíslan o la fe que te hace parte de algo eterno? En un mundo donde el individualismo y el relativismo nos separan, viajemos al siglo II. Allí, San Aversio de Hierápolis fortaleció a los cristianos con la oración comunitaria y las lecturas bíblicas. Su vida, guiada por el Espíritu Santo, nos muestra cómo la fe ordena nuestra vida interior y nos da raíces. Jóvenes, bienvenidos al sentido de la fe. El sentido de la fe. En el siglo II, el Imperio Romano era un crisol de culturas y creencias. Frigia, en lo que hoy es Turquía, era una región de contrastes. Los paganos adoraban a dioses como Cibeles y Atis, ofreciendo sacrificios en templos adornados con mármol. La vida giraba en torno a rituales, comercio y lealtad al emperador, pero también había pobreza, esclavitud y tensiones sociales. Los cristianos, una minoría creciente, enfrentaban sospechas y persecuciones. En Hierápolis, donde San Aversio era obispo, la fe cristiana se vivía en pequeñas comunidades que se reunían en secreto para orar y compartir las escrituras y la Eucaristía. La oración comunitaria y las lecturas bíblicas eran el corazón de estas comunidades. En un mundo donde el paganismo ofrecía rituales vacíos, los cristianos encontraron en la palabra de Dios un sentido profundo. Leían las cartas de Pablo, los evangelios, fortaleciendo su fe frente a las persecuciones. Las autoridades romanas los acusaban de deslealtad por no adorar a los dioses del imperio y muchos de ellos se enfrentaron al martirio, pero esta hostilidad no los detuvo, al contrario, los unió. El siglo II también vio el surgimiento de herejías como el gnosticismo, que negaba la humanidad de Cristo y separaba lo espiritual de lo material. En este contexto, líderes como San Aversio defendieron la fe verdadera no con armas, sino con la oración, la enseñanza y los sacramentos. Su vida nos recuerda que la fe no es individual, sino que es un lazo que nos une a Dios y a los demás. En un tiempo donde el hedonismo y la idolatría dominaban, los cristianos de Frigia mostraron que la verdadera libertad viene de vivir para Dios y no para el mundo. ¿Qué podemos aprender de ellos hoy? San Aversio de Hierápolis fue un obispo del siglo II, un pastor dedicado que guió a los cristianos de Frigia con humildad y fe. Aunque no conocemos muchos detalles de su vida, su legado perdura en la inscripción de Aversio, un epitafio poético grabado en su tumba alrededor del año 180. Este texto, descubierto en 1883, es uno de los testimonios más antiguos de la fe cristiana. Aversio no era un teólogo de tratados extensos, sino un hombre de acción que vivió su fe en comunidad, dejando un mensaje que trasciende los siglos. Aversio nació en Hierápolis, una ciudad conocida por sus aguas termales y su diversidad religiosa. Como obispo, su rol era guiar a los fieles en un tiempo de persecución. Viajó por el Imperio Romano desde Frigia hasta Roma y Mesopotamia, llevando el Evangelio y fortaleciendo a las comunidades cristianas. La inscripción de Aversio revela su vida espiritual. Dice: «Soy discípulo de un pastor santo. Él me envió a Roma para contemplar la majestad y me dio su santo bautismo». Este texto, lleno de simbolismo, muestra su fe en Cristo, el pastor puro, símbolo eucarístico, y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Su contribución al desarrollo personal y espiritual fue inmensa. Aversio fomentó la oración comunitaria y las lecturas bíblicas como pilares de la vida cristiana. En su epitafio escribe: «En todas partes encontré hermanos que compartían el pescado puro con vino y pan». Esto no solo es poesía, es un testimonio de cómo los cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía, orar juntos y meditar las Escrituras, prácticamente la misa. En un mundo pagano que valora el placer y el poder, Aversio enseñó que la verdadera plenitud viene de la comunión con Dios y con los hermanos. Aversio también vivió las virtudes cristianas: humildad, caridad, perseverancia. Su viaje a Roma, un centro de persecución, muestra su valentía. No buscaba la fama, sino unir a los fieles, y su epitafio refleja su amor por la Iglesia universal. Dice: «Que todo el que entienda estas palabras, ore por Aversio». Este llamado a la oración comunitaria nos enseña que la fe no es solitaria, crece cuando la compartimos. La inscripción de Aversio es un texto breve pero profundo. Su estilo poético, lleno de símbolos como el pescado y el pastor, refleja la manera en que los cristianos del siglo II hablaban de su fe en clave para evitar persecuciones. El mensaje es claro: la oración y la palabra de Dios son el alimento del alma. Aversio murió alrededor del año 167, probablemente de muerte natural, dejando un legado que fortaleció la identidad cristiana en Frigia y más allá.
El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, guió a San Aversio en su misión. Aunque no era plenamente consciente de la trascendencia de sus acciones, el Espíritu Santo lo llevó a vivir y enseñar de manera que fortaleciera a los fieles. Su epitafio muestra su fe en la Eucaristía diciendo: pescado puro me alimentó con sus manos santas. Esta creencia en la presencia real de Cristo no era una teoría, era una experiencia viva que compartía con su comunidad. Aversio discernió que la oración comunitaria era esencial para el crecimiento espiritual. En un mundo donde el individualismo pagano llevaba a las personas a buscar solo su propio bienestar, él enseñó que la oración une a los corazones en Cristo. Las lecturas bíblicas que él promovía no eran un simple ejercicio intelectual, eran un encuentro con el Dios vivo. Como dice San Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Aversio lo entendió y lo puso en práctica, guiando a los fieles a meditar juntos las Escrituras. Este sentido de la fe también se ve en su amor por la unidad de la Iglesia. Su viaje a Roma, como menciona su epitafio, no fue un capricho, fue un acto de comunión con la Iglesia universal. En un tiempo donde las herejías como el gnosticismo amenazaban con dividir a los cristianos, Aversio mostró que la fe verdadera es una, vivida en comunidad. Su vida nos enseña que el Espíritu Santo obra a través de nosotros, incluso cuando no vemos el impacto total de nuestras acciones. San Aversio no estaba solo en su misión. Su contemporáneo, San Justino Mártir, también defendió la fe en el siglo II. Mientras Aversio fortalecía las comunidades locales con la oración y las escrituras, Justino en Roma usaba la filosofía para defender la fe ante los paganos. En su primera apología, Justino describe cómo los cristianos se reunían para leer las escrituras y celebrar la Eucaristía, un eco de las prácticas que Aversio promovía en Frigia. Ambos santos, cada uno a su manera, fomentaron el desarrollo espiritual de los fieles, mostrando que la fe une a todos, desde Hierápolis hasta Roma. Hoy, su ejemplo nos lleva a vivir nuestra fe en comunidad frente al individualismo que nos separa. Jóvenes defensores de la fe. Nuestra patria enfrenta una crisis profunda. La degradación social no es solo económica, es espiritual. El progresismo y el relativismo los confunden sobre quiénes son, haciéndolos dudar hasta de nuestra identidad y de nuestro cuerpo, creado por Dios. Hay una adversión a la autoridad, a los padres, a la iglesia y un medio comprometerse con algo mayor. Muchos buscan ser únicos pero sin propósito, atrapados en una rebeldía sin causa que solo repite discursos vacíos. La autoafirmación sin raíces lleva a la autoestima sin verdad, mientras una espiritualidad sin Dios y una ciencia sin alma nos alejan de lo eterno. Eso atenta contra la dignidad humana, la solidaridad y el bien común, como enseña la doctrina social de la Iglesia. La obsesión por etiquetar todo como tóxico o privilegiado nos impide pensar con claridad, y el consumismo disfrazado de conciencia social nos esclaviza. Perder el sentido de lo sagrado significa tratar la vida como un producto. Por eso se abortan a los no nacidos, o a la familia como un contrato que se puede romper a voluntad. Significa olvidar que es el trabajo una vocación noble, no una carga, y que la libertad sin fe se convierte en caos. Aversio nos muestra otro camino. Su vida de oración comunitaria y las lecturas bíblicas nos recuerda que la fe nos une a Dios y a los demás. Porque hoy se exige ser escuchado, pero se ignora a quienes murieron por la verdad. ¿Cómo es que hay más derechos, pero nadie quiere asumir más responsabilidades? La fe de Aversio ordena nuestra vida interior y nos da raíces, frente a un mundo que nos quiere sin patria y sin Dios. Jóvenes, la fe de Aversio nos llama a actuar. Reza en comunidad. Únete a tu familia o parroquia para orar el rosario, meditando la palabra de Dios. Lee las Escrituras cada día como hacían los primeros cristianos. Descubre en ellas la voz de Cristo. Participa en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía que Aversio llamó pescado puro. Cuida la creación, nuestra casa común, con amor, como un acto de obediencia a Dios, usando los recursos con responsabilidad. Respeta a tus hermanos, desde una familia hasta tu nación, estableciendo límites justos y viviendo con caridad. Purifiquen su corazón cultivando virtudes como la humildad y la paciencia, y amen como Cristo ama. Vivan con la mirada en el cielo, actuando con la esperanza de la vida eterna, no con la conveniencia del momento. Ofrezcan sacrificios pequeños, renuncien a una comunidad o ayuden a algún necesitado, como un honor, no como un castigo. El sacrificio es su sentido espiritual, moral, litúrgico y civilizacional. Es un principio de orden interior.
Espiritualmente nos une a la cruz de Cristo, moralmente nos enseña a poner a los demás primero. Litúrgicamente nos ofrece a Dios en la misa y civilizacionalmente construye sociedades ordenadas como México fue cuando la fe era su raíz. Trabajen con nobleza sirviendo a la patria, defendiendo la vida desde la concepción y la familia como base divina de la sociedad. Sean líderes católicos que construyan el bien común, no con discursos colectivistas, sino ofreciendo su vida como parte del cuerpo de la Iglesia. Sean líderes católicos que construyan el bien común, no con discursos colectivistas, sino ofreciendo su vida como parte del cuerpo de la Iglesia ordenada a Dios. ¿Por qué tanto se exigen respeto, pero no respetan a sus mayores? Honren a sus padres, a su historia y vivan su fe con orgullo. La existencia de San Aversio está históricamente confirmada por la inscripción de Aversio, un epitafio hallado en 1883 en Hierápolis, datado alrededor del año 180. Este texto, uno de los más antiguos testimonios cristianos, menciona su fe eucarística y su viaje a Roma, confirmando su rol como obispo. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 16, menciona a Aversio como un líder de Frigia, y su epitafio coincide con las prácticas cristianas descritas por San Justino Mártir en Primera Apología, capítulo 67. El Catecismo numeral 132 afirma que la tradición apostólica, como la que Aversio vivió, es esencial para la fe, algo que posturas protestantes como la sola Escritura ignoran. Historiadores no católicos como Antonio Piñero, en Cristianismos Derrotados, agnóstico y experto en cristianismo primitivo, reconocen la autenticidad de la inscripción como evidencia de la fe eucarística del siglo II. Bart de Hernán, en Cristianismo primitivo, también gnóstico, confirma que líderes como Aversio eran clave en la expansión cristiana. La visión católica que Aversio encarna ofrece un camino más completo. La oración comunitaria y los sacramentos nos unen a Cristo, quien prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Esto es más fiel a la intención de Cristo que visiones protestantes que fragmentan la fe al rechazar la tradición. San Aversio nos enseña que la fe vivida en comunidad es la fuerza de un pueblo. Su oración y su amor por las Escrituras construyeron comunidades que resistieron la persecución y transformaron el mundo. México, nuestra patria, necesita de esa misma fe. Somos herederos de una historia cristiana que forjó nuestra identidad, desde la Virgen de Guadalupe hasta los mártires que dieron su vida por Cristo. No dejemos que el progresismo y el secularismo se roben nuestras raíces. La virtud y la cruz son el camino que no defrauda, porque están fundadas en la verdad eterna de Cristo. Jóvenes, no teman al sacrificio, es el camino de los santos, el camino de la verdadera libertad. Construyan familias fuertes, defiendan la vida, trabajen por la patria y vivan para Dios. Como Aversio, sean luz en la oscuridad, y que su fe sea cimiento de un México renovado, donde el bien común florezca porque cada uno ofrece su vida como ofrenda a Dios. Que Cristo, Rey de la Nación, nos guíe siempre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. Hola a todos. Bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico
Nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.